Hola Evelyn. Si en una papelería llegan 2.800 lápices y cuadernos, el 40% son lápices y el resto, o sea, 60%, son cuadernos. Entonces, ¿cuál es el 80% de esos cuadernos y cuál es el 50% de esos lápices? Bueno, para hallar el 40% tenemos que sacarle el 10% a 2.800, que serían el 10%, 280. A esos 280 se le sumaría otros 280 para que fuera el 20%. Eso sumaría 560 para que diera el 20%. A ese 560 se le suma otros 560 para que dé el 40%. Y esos 560 más 560 dan 1120. Ese sería el 40% De los lápices. de Son los lápices. los... Esos son los lápices. Esos son los lápices, sí, el 40% de los lápices. Entonces, para hallar el 60% se sumaría ese 1120, se le sumaría el 20%, que es 560. Y esa suma daría 1680, que sería el 60%. Ya para hallar el 50% de los lápices, que son 1120, entonces la mitad de 1500 y la mitad de 120, 60, o sea que sería 560, el 50% de los lápices. Y el 80%, que es 1680, De los de cuadernos. los cuadernos, se le resta el 20%, que es 560. Y el resultado de esa resta es 1344. Bueno, Ángela, si en una floristería tenemos 4400 flores, entonces 4.400 flores. 4400 flores, y el 65% son rosas, el 25% girasoles y el resto claveles. Entonces, ¿cuál sería el 50% de rosas, el 34% de girasoles y el 21% de claveles? Listo, entonces, de esos 4.400, el 65% son rosas. Y bueno, entonces, la 65% de rosas serían, entonces, el 10% de 4.400 serían 440. Más la mitad de 4.400 serían 2.200. Más 440 serían entonces 2.000, 2.640. Ese sería el 60. Otros le tendría que sumar otros 5%. Entonces el 5% sería la mitad del 10%, que es 440. Sería 220. Entonces a 2600, a 2640 le sumo 220, que serían 2880. 2880. Ese sería el 65%, o sea, hay 2880 rosas. El 25%, el 25% de 4400 serían entonces, si el 10 es 440, el 20 sería 880. Más
otros 5 que serían 220, entonces 880, 20 serían 900, serían 1100, o sea, ese es el 25% de los girasoles, sí, los girasoles. Entonces los girasoles serían 1100. El resto, ¿qué es? Claveles. Claveles, entonces el 10%. 10% sería entonces 440 claveles. Y el porcentaje. El porcentaje es entonces, ¿cuánto sería? El 50% de las rosas. 50% de las rosas. Si las rosas son 2880, entonces el 50% sería la mitad, que sería 1440. 1440. Ese sería el 50% de las rosas. Y el girasol, ¿cuánto es? 34% de 34%. Entonces para el 34%, como ya tengo el 34%, entonces sería 1100, que son los girasoles. 1100. El 10% es 110. El 5% es 55. 55. Sí, 55. Entonces 55, el 5%. El 5% sería 55. El 1% sería sería entonces corriéndole la coma al 10%. Al 10%, que sería 11, que sería 11,0. 11,0. Entonces, 11,0. Listo. Entonces, ya tenemos todos estos datos. El 34%. Entonces, 4% serían 5 veces 11,0, que sería, o bueno, le restaría 11,0 a el 5%, que el 5% es 55. Entonces le restaría 11, sería entonces 44. Ese sería entonces 44. Sí, 44. Eh, sí, 44. Entonces el 4% sería 44. El 30% entonces, ¿cuánto sería? 110 más 110 para hacer el 20% sería entonces 220. Entonces 220 más otros 10 serían entonces 330. 330. 330, el 30% más el 4%, que es 44, entonces serían 30, dije 330, ¿cierto? 330. 44 sería entonces 70, sí, 374. Entonces el 34% de los girasoles, entonces son 374. 74. Ese es los girasoles. Ahora los claveles. Los claveles es un 21%. es un 21%. Entonces el 21% sería entonces, como los claveles nos dio el clavel, ¿cuánto era el porcentaje? 10. Un 10%, que 440. Entonces, un 10%. Entonces, el 10% sería 44. El 20% sería entonces 88. 88. Para hallar el 1, entonces
sería, se correría una coma al 10%, que sería 4,4. 4,4. Entonces, 88 más 4,4 sería, serían entonces 100, sería 92,4, 92,4, porque 88 más 4,0, que sería 0, 4 y 8, 12, llevo 1, 9, 92,0, sí. No me lo...